Hola, ¿cómo andan? Bueno, ya que estamos comenzando el año, dije, vamos a empezar por el principio. Y yo en su momento empecé a realizar mosaico con venecitas, este material tan utilizado, ¿sí? Que viene de muchos colores, vienen opacas, traslúcidas. Y les cuento, yo la pinza que más utilizo es la de 2 ruedas, que es la más indicada para cortar venecitas, vidrio, espejos, pero también se puede utilizar la de alicatar. Les voy a mostrar también algunos cortes, ¿sí? Yo la uso más para cortar azulejos, pero también sirve. Y ténganse un cepillito, una palita, puede ser una pinceleta, una pala más grande, lo que quieran, pero es para limpiar los restos de material. Recuerden que esto es material vitrio, así que si yo hago esto me voy a estar clavando las astillitas. Así que a continuación les voy a mostrar algunos cortes realizados con venecitas. Espero que les sirva. Comencemos con los cortes. Las pinzas se toman del extremo, ¿sí? No de arriba, para no hacer más fuerza de la necesaria. Vamos a comenzar con la de 2 ruedas, que se coloca al centro de la pieza y va a cortar en el sentido de las ruedas. ¿Sí? Puedo volver a cortar a la mitad. Puedo volver a cortar a la mitad en el otro sentido y hago bastoncitos más finos. Con la de alicatar también puedo cortar, pero en vez de colocarla al centro, ¿sí? Solo el extremo. Ven que tiene una parte que es más chata y una pancita. Coloco el extremo de esa pancita, digamos, y voy a realizar el corte, ¿sí? Si yo la coloco al centro de la pieza, se va a estallar. Lo mismo para cortar de vuelta a la mitad, ¿sí? Si quiero cortar en diagonal también puedo hacerlo para hacer triángulos. Me coloco en el centro, sostengo la pieza y obtengo triángulos. Puedo volver a cortar a la mitad para triángulos más pequeños. Si yo quiero emprolijar estos bordes, lo puedo realizar colocándome paralelo y haciendo un poquito de fuerza hacia adentro. Y voy emprolijando. Entonces me pongo paralelo, pero voy haciendo un poquito de fuerza hacia adentro, como un pellizquito suavecito, ¿sí? Seguimos. Ahora, para realizar curvas, yo voy a cortar primero en recto, saco la esquina y después voy a ir con pellizquitos y emprolijando. Ya ahí tenemos la primera forma, el abanico. Podemos llegar a cortar el extremo de al lado y tenemos otra forma, ¿sí? Que también es utilizada. Si yo quiero hacer una hoja, en vez de quitarla de al lado, voy a quitar la opuesta. Entonces quito un extremo y el de enfrente. Entonces ahora voy a redondear. Y voy a tener una hojita. Si yo quiero hacer un pétalo o gota, voy a retirar uno de los extremos del medio. Redondeo y tengo una gotita. Y si quiero hacer un círculo, ¿ven? Y lo voy emprolijando hasta donde yo quiera. Y si me quedó medio baladito, insisto, saco un poquito más, ¿sí? Sin miedo. Y les voy a mostrar con la pinza de alicatar que también se puede redondear. Es decir, voy a cortar el extremo, en este caso como es una punta nomás, es bastante chiquito, lo puedo colocar en el centro, ¿sí? Y voy a prolijar, en este caso me pongo de frente, ¿sí? Y hago pellizquitos como hacia abajo, ¿sí? Como voy pellizcando y voy redondeando, siempre poquito. Pero ven que también se puede redondear. Entonces acá tenemos los primeros cortes rectos y generando curvas.